de Dios todos verán. Su majestad resplandecerá. Oh sí, la gloria de Dios. La gloria de Dios todos verán. Sí, la gloria del Señor. Resplandecerá. Que se llene de gozo y alegría, como una sinfonía de cántico. Nuestro Dios todo lo hace tan bello, como el valle de Sarón. Guitarra. ¿Cuánto dicen amén? Oh, aleluya. Así que yo te invito para que te involucres en el río de Dios esta noche. Bien, vimos algunas razones por las que debemos fluir en el río de Dios. Y te invito para que no solo seas oidor, como dice la palabra, sino que más, hacedor. Ese versículo lo sabemos de memoria. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y te lo voy a decir nuevamente, quien viene solamente por un protocolo, por un requisito, está perdiendo totalmente su tiempo en este lugar. Estás perdiendo tu tiempo, te hubieras quedado mejor a ver la serie del Chavo del Ocho. ¿En qué va? ¿Ya agarraron a doña Florinda? ¿Ya la detuvieron? Bien, entonces te hubieras quedado a ver la serie de Chespirito, de verdad. Si estás aquí por protocolo, requisito, cualquier otra razón que no sea meterte en la presencia de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Yo te invito para que aprovechemos hoy que es el día de salvación todavía. Recuerda que si Cristo viene esta noche, amén, el día de mañana, ya no va a haber oportunidad. Por más que lo busques, no lo vas a encontrar. Ya les dijimos dónde le vamos a dejar ahí la llave. A ver, ¿cuántos se van a quedar? ¿No, su mano? ¿No? Al principio sí caían, ¿eh? Ya estoy viendo que ya están más firmes, qué bueno. Pero hoy es el día en que podemos buscar a Dios. Pronto vamos a escuchar una canción que habla del arrebatamiento. Hay dos personas que han escrito en estos días, se han grabado del arrebatamiento. Pronto lo vamos a tener aquí cantando. Pero una de ellas, ¿sabe cómo se llama una de las canciones? Me quedé. Aunque usted no lo crea, esa canción se llama Me quedé. O sea, para ver las dos partes, pues. Porque todos decimos, me voy con el Señor, espérate, pero ¿seguro? Pronto, preparen, no falte ni un culto porque un día de estos, no sé si miércoles o domingo, pero vamos a tener aquí dos cantantes que nos van a hablar de esto. Muy bien. ¿Cuál es la razón o alguna de las razones? Revise ahí sus apuntes, por favor. Algunas de las razones por las que nos conviene meternos en el río de Dios. ¿Cuáles son las razones? Una de ellas es para mantenernos en santidad, limpios de la contaminación de la carne. Cuando tú te metes en el río de Dios, te ayuda para vivir en santidad, te ayuda para mantenerte alejado de las cosas de la carne. Es una de las razones. Dimos algunas citas bíblicas de eso, ¿verdad? No voy a repetir otra vez toda la información, pero otro de los puntos, ¿quién se acuerda cuál fue el segundo punto por el cual nos conviene? Para resistir el día malo. El día malo es cuando se te viene encima una serie de problemas y es una tras otra. Hay un dicho que dice, me llueve sobre mojado. Cuando pasó esto y luego pasó esto y luego pasó lo otro y por si fuera poco el colmo llegó mi suegra. O sea, te pasan cosas terribles. Es el día malo. Entonces, cuando alguien no está preparado para el día malo, no hay una firmeza. Escucha bien lo que te digo, iglesia. Cuando alguien no está preparado para resistir el día malo, es cuando vienen los problemas. Por lo regular, te voy a dar una estadística.
Por lo regular, una persona que deja de venir a la iglesia es porque tuvo un ataque del enemigo. O sea, no fue de gratis. Es muy raro que alguien diga, hoy salí del culto bien bendecido, pero decido no venir ya a partir del miércoles. No más, porque sí, es muy raro eso. Siempre va a haber un ataque del enemigo, sea de sentimientos, sea de enfermedad, sea de lo que sea. De repente nos pasan muchas cosas malas y lo primero que nos da es alejarnos de Dios. Es la primera instancia del ser humano. Por eso el Señor dice, prepárate porque puede venir el día malo. Vamos a Efesios 6:13. Dice, para cuando venga el día malo, tú puedes estar firme. Dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios, o sea, métete en el río de Dios, para que puedas resistir, ¿cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, o sea, cuando ya pase todo y obtengas tu victoria, vas a estar firme. Pero cuando no hay una preparación para el día malo, lo primero que nos da es echarle la culpa a Dios y alejarme de Dios. Por eso aquí dice, cuando pase todo vas a estar firme, firme. He ido a buscar a personas en sus casas. Bueno, ¿por qué no ha ido? Para andar viendo gente hipócrita. Literalmente, ¿eh? Y le he dicho, ¿tú crees que la gente de Fortaleza es hipócrita? Pues sí, tiene razón. Pero no solo en Fortaleza, a cualquier iglesia que vayas, amén. A cualquier lugar que vayas, a la oficina, al taller, al partido de fútbol, a donde sea vas a encontrar gente hipócrita, ¿sí o no? Entonces yo le dije, mira, ¿cuántos años tienes trabajando de ahí donde trabajas? No, pues ya tengo más de 20 años. ¿Y ahí donde trabajas no hay gente hipócrita? No, pues sí hay mucha. ¿Y por qué no has renunciado a tu trabajo? ¿Alguien escuchó esto? Si en tu trabajo hay gente hipócrita, ¿por qué no renuncias? No, porque de ahí vivo, de ahí como. Hay gente hipócrita ahí en el equipo de softball, por ejemplo, no el de aquí, de otro torneo, no, aquí no. Pero no te sales del equipo porque ahí entran a los playoffs. Hay gente hipócrita a donde vayas, pero nadie se sale. Solamente cuando son las cosas de Dios, ahí sí. ¿Te fijas en eso? Es el día malo. Porque la gente, a Dios es el primero que saca de su vida cuando pasan cosas malas. Cuando viene algo malo, Dios es el primero que hay que echar fuera de nuestra vida. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, métete en el río de Dios. Para que cuando venga el día malo, cuando vengan los problemas, tú vas a estar firme. ¿Cómo vas a estar? Es una de las razones por las que nos conviene meternos en el río de Dios. A ver, vamos al punto número 1. ¿Por qué nos conviene? Léamelo. Para vivir en santidad, apartados de la contaminación de la carne. Número 2, para resistir el día malo. Número 3, para vivir el fruto del Espíritu. O sea, nos conviene vivir el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, me conviene vivir así porque vivo más tranquilo. Cuando usted sí estaba chiquita, me decía, papi, ¿quieres paz o guerra? Yo le decía, no, mija, pues paz. Bueno, paz. La paz es lo que más necesitamos, no solo en Sinaloa, no solo en el mundo. La paz la necesitamos desde nuestro interior. La tranquilidad, la seguridad, la bondad, la fe. Entonces, me conviene fluir en el río de Dios porque voy a vivir en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en fin, todos esos frutos del Espíritu lo voy a vivir. Y así puedan venir 1000 problemas, yo me voy a mantener con paz y con tranquilidad. Eso es lo que hace la diferencia con aquellos que no fluyen en el río de Dios. Escúchame bien, tienes que afianzarte con esto. Tú tienes que marcar la diferencia. Tú tienes que marcar la diferencia porque tú fluyes en el río de Dios. ¿En qué voy a marcar la diferencia? En que mi compañero de trabajo y yo tenemos muchos problemas, pero él está agobiado, él está deprimido, él está triste, él está angustiado,
y tiene el mismo problema que yo y yo tengo paz. Yo tengo tranquilidad, tengo confianza en Dios. ¿Nos conviene meternos en el río de Dios? Claro que nos conviene. En más de alguna ocasión, ahí donde trabajé yo por muchos años, estuve en el ámbito administrativo mucho tiempo y hubo ocasiones en que hubo problemas de dinero porque manejábamos, a mí me tocaba enviar las pipas llenas de gasolina a las gasolineras en ese tiempo. Entonces, cuando había alguna confusión o algo, era dinero que teníamos que pagar. Eran millones que se tenían que pagar por algún mal uso que se le dio o por alguna cuenta que salió mal. Entonces todo el mundo andaba temblando. Me decían, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Qué tal si te corren? Es mucho dinero que hay que pagar. Vamos a tener que hacer rifas, vamos a tener que, pues hagan ustedes. Yo estoy confiando en un Dios poderoso. Amén. Entonces, esa paz y esa tranquilidad tiene que marcar la diferencia con los hijos de Dios. Por eso es importante, métete en el río de Dios. No vengas a ver las cosas de Dios de lejos. No vengas a estar a la expectativa nada más, a ver qué pasa, a ver si un día me dan chance de tocar la batería, a ver si me hace caso aquel hermano, aquella hermana que está allá, aquella muchacha. Todo es válido, pero lo que más tú tienes que venir es a buscar la presencia de Dios. Amén. ¿Cuál es el siguiente punto? Para que Dios me use. ¿Cómo quiero que Dios me use? Te mencioné a Pedro y a Juan cuando llegaron al templo de la Hermosa y en la puerta del templo estaba una persona que estaba pidiendo limosna, era un paralítico, pero acuérdense que Juan y Pedro ya habían sido ungidos, ya habían recibido poder, ya hablamos de eso. Y ellos le dijeron a esa persona, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Fueron de los primeros milagros que hubo ahí. ¿Cuántos quieren que Dios los use en milagros? Acuérdate que tenemos que ser árbol frondoso, que la gente venga y quiera refugiarse en nuestra sombra. Árboles grandes espiritualmente, que las aves de los cielos vengan y quieran hacer nido en nosotros. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las razones por las que nos conviene. Diga el que está a tu lado, te conviene. No es nada más de que oigas y, ay, ¿se acuerdan de aquella canción que cantábamos en los campamentos? Yo no quiero los tobillos. ¿Qué más? Ni tampoco las rodillas. ¿Qué más? Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Y luego le hacemos todos. Yo quiero nadar en el río de Dios. Lo cantamos muchas veces. Hace mucho que no lo cantamos. Pero yo hago una pregunta, ¿de qué sirve haberlo cantado si nunca nos metimos en el río de Dios? Pues no se trata solamente de escuchar, de saber, sino hay que meternos en el río de Dios. Ya te mencioné por lo menos 4 o 5 razones por las cuales nos conviene a nosotros meternos en el río de Dios. Es como cuando hablamos de la alabanza y de la adoración. Esta es una iglesia donde siempre se te ha exhortado, enseñado a ser un adorador, ¿sí o no? ¿Cuál es la razón por la que nosotros adoramos a Dios? ¿Será que Dios me ocupa mi voz? ¿Será que Dios me dice, ay, no me ha adorado aquel hermano de Mochis? Él tiene millones de seres celestiales que le adoran día y noche. ¿Tú crees que Dios va a ocupar mi voz? ¿Tú crees que Dios va a ocupar tu voz? Y aparte cantas bien feo, la neta. Broma. No, Dios no ocupa nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle, porque cuando le adoramos somos bendecidos. Cuando le adoramos nos metemos en su presencia y cuando nos metemos en su presencia hay plenitud de gozo. Diga conmigo, me conviene adorarle. Pues yo no tengo que esperar a que me diga el que está al frente, levanten tus manos, adoran al Señor. Por protocolo sí, pero eso debe de nacer de mí. Amén. Me conviene adorar, me conviene alabar. Hermanos, vengan a la oración. Miren, vamos a tener vigilia de oración.
Ahora otra vez, vamos a tener vigilia de oración. ¿Eh? O sea, gozarnos, es decir, ¿por qué? Porque no es porque para que el pastor diga que fui, no, es porque me conviene orar. Entonces me conviene orar, me conviene adorar, me conviene alabar, me conviene meterme en el río de Dios. Si no vas a venir a meterte al río de Dios, ya te dije, quédate a ver la serie de Doña Florinda mejor. Le están pegando duro y macizo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor porque esta palabra es palabra de Dios. Salmos 23, 3. Seguimos con las razones por las que necesitamos del Espíritu Santo, ser ungidos. Confortará mi alma, dice el salmista David. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. O sea, son muchas bendiciones que Dios me da. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Vamos hasta el 5. Fíjate todo lo que habla David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado, me infundirán aliento. ¿Se acuerda que hablamos de la diferencia entre una vara y un callado? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso se está mencionando aparte. La vara es para guiar a las ovejas en un solo camino, en el redil. ¿Has visto cuando llevan un grupo de chivas rayadas, por ejemplo? Y va con una vara, a veces va arriba de un caballo, a veces caminando, pero no sé si te das cuenta, pero la vara no es para pegarles, no es para azotarles, es para irlos guiando. Y el callado es un palo un poco más grueso que la vara. La vara es más corta y delgadita, pero el callado es un palo un poco más fuerte, un poco más alto y que tiene varias formas al final. Una de ellas es una Y. Hay otras formas también. Pero ¿sabes para qué sirve un palo con una Y al final? Por si sale una serpiente. ¿Nunca has visto cómo agarran las serpientes? Las detienen con un palo así. Si viene un animal a querer atacar, el callado sirve como arma también. Entonces, la vara sirve para guiar al rebaño, el callado sirve para defender al rebaño. Eso es lo que hace un pastor. Amén. Si no sabías esto, ya aprendimos, ya todo se acabó, vámonos, algo aprendimos. Bien, seguimos con el versículo 5. Aderezas mesa. Cuando mis hijas nacieron, yo le quería poner aderezas a una de ellas, porque se iba a llamar aderezas mesa. Ok, si no le agarraste, ya ni modo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí está, aquí queríamos llegar. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Te recuerdo que en aquel tiempo ungían a las personas agarrando una redoma, es decir, un recipiente de cuero, lo llenaban de aceite y literalmente le echaban el aceite en la cabeza. Le corría el aceite por la cabeza, por la barba, decía, y bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Así se ungía. Era la representación de la unción del Espíritu Santo. Por eso dice este versículo, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ahora vamos a Isaías 10, 27. Vamos a ver cuál es la ventaja de ser ungidos. Una de ellas es, una característica de la unción es que cuando Dios nos unge para algo especial. Es decir, Dios no nos va a dar unción solamente para tenerla guardada. Ahí está el hermano ungido. ¿Y qué ha hecho? Nada. Nomás viene y se sienta en el culto y a veces. Dios no te va a dar unción para eso. Dios te va a dar unción para que tú hagas un propósito, un trabajo especial para el Señor. Mira lo que dice aquí. Acontecerá en aquel tiempo, aquí estamos hoy a 16, en aquel tiempo, vamos a leerlo así, acontecerá que allá el 16 de julio del 2025
Se dice fácil ahora, pero yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, hablar del 2000 inclusive falta muchísimo. Y de repente que vamos entrando al 2000. Y luego hizo una película Arnoldo Schwarzenegger que se llamó Terminator. ¿Alguien se acuerda de qué año hablaba? No la viste, no nacías. Acuérdate, Schwarzenegger y la Sarah Connor, que, oye, tú, hablaban del 2021 y ellos visualizaban el 2021 con pura guerra, todo destruido, o sea, ya hablaban del futuro. Y resulta que ya pasamos esas fechas, estamos en el 2025. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿Cuándo es ese tiempo? Hoy. Diga conmigo, hoy. Hoy va a ser quitada esa carga de tu hombro. Será quitada esa carga de tu hombro y su yugo, o sea, es algo pesado que traes en la cerviz. En la cerviz es esta parte, la nuca, ¿verdad? ¿Alguien ha sentido algo pesado alguna vez en la nuca? Como dicen los metafísicos, es que son las malas energías. Yo te digo, son los malos chamucos que se te quieren subir. Su yugo será quitado de su cerviz. Escucha esto. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mis respetos para todos los que saben dar masajes y pues nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero si realmente quieres que se quite el yugo de tu cerviz, si realmente quieres que la carga espiritual sea quitada de tu hombro, si realmente quieres, busca la unción del Espíritu Santo. Es lo que más nos puede quitar la carga. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Aleluya. Su yugo de su cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dile al que está a tu lado, te conviene buscar la unción. Conviene buscar la unción del Espíritu Santo. A veces que venimos cargados de problemas y lo que más nos va a ayudar es recibir la unción del Espíritu Santo. Bien, el aceite en aquel tiempo, esto ya lo dije alguna vez, el aceite se usaba o se decía que se ungía a los animales, a las bestias del campo, ¿verdad? Vacas, toros, en fin, caballos. Porque en aquel tiempo y todavía, ¿verdad? Hay lugares donde hay mucho mosco o mosca o peores animalitos chiquitos que andan aquí en la cara. Entonces, jejenes, bovitos. Entonces, ¿cómo te diré? ¿Qué fuerza estar luchando con eso? Y eso que tenemos las manos o agarras un pañuelo y estás así quitándotelos de encima. Ahora, imagínate, iba a decir una vaca, pero bueno, un caballo. Imagínate un caballo que está lleno aquí de animalitos, de jejenes, de moscos, de moscas y sin manos. Imagínate que eres vaca. Pero imagínate. Imagínate que eres vaca y caballo, pues. Y que no tienes manos y que por más que muevas la cara no te puedes quitar de encima esos animalitos. Entonces ellos hacían esto. Les untaban aceite en la frente del animal y el aceite, el olor de ese aceite era como repelente para esos animales. Cuando olían ese aceite, esos insectos se iban. Imagínate qué felices se sentían los animales. Entonces, el aceite de la unción representa algo muy parecido a esto. El aceite de la unción, acuérdate que antes te echaban literalmente el aceite, hoy no. Hoy el aceite es una representación y a veces sí nos ponemos un poquito en el dedo, pero es simbólico. Pero el verdadero aceite espiritual de la unción es el que el Espíritu Santo va a derramar sobre nosotros. Y todas esas alimañas que son espirituales, moscos, bovitos, todos esos demonios que quieren estar atacando, esos problemas y que sin manos no podemos, con el aceite de la unción se tienen que ir de nosotros.
Cuando el aceite de la unción llega a tu vida, porque el Espíritu Santo está en tu vida, entonces todos esos demonios tienen que repeler esa unción. Espiritualmente, la unción sería un repelente para los espíritus inmundos. Te vuelvo a preguntar, ¿nos conviene la unción? Claro que nos conviene. No se trata solamente de venir a un lugar como este para escuchar música, para gozarnos, para convivir. No, hay que meternos en el río de Dios. Muy bien. Vamos a hacer una diferencia entre un río y un estanque. El primer estanque que se me vino a la mente, no sé si conozcas otro, me lo puedes decir, es la laguna del Nainari en Obregón, Sonora. ¿Quién ha visto esta laguna? Es un estanque. No fluye el agua, no es un río. Es agua estancada. Hay otros estanques más chicos, por acá por Choice, en fin. Pero un estanque es un lugar pues, donde la palabra lo dice, ¿verdad? El agua está estancada. Es un agua que puede servir para ciertas cosas, pero tiene su límite. Y el agua del río no. El agua del río fluye. El agua nunca va a ser la misma. Siempre va a ser un agua nueva, un agua fresca. Tú metes la mano al río y el río va corriendo y sacas agua. Esa agua nunca la vas a poder agarrar otra vez, esa misma agua. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que las misericordias de Dios, la unción de Dios son nuevas cada mañana. Hoy Dios tiene una bendición para ti, pero sabes que mañana tiene otra ya para ti. Ese es el río de Dios. Entonces nunca se va a comparar un estanque a un río. Nunca jamás. La Biblia habla de un estanque que es el estanque de Bethesda. ¿Quién se acuerda de ese estanque? En este estanque, no quiero ir a leerlo porque ya lo sabemos, solamente lo voy a mencionar. Este era un estanque donde dice la Biblia que en ciertos momentos el agua era removida. Bueno, vamos a ir a Juan 5, pues, para no contar toda la historia. El agua era removida, ahí dice el historiador que por unos ángeles. Pero vamos a ver si en realidad eran ángeles quien movía eso. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, estaba un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 entradas, ¿verdad? Vamos a leerlo así corrido. 5 puertas. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, fíjese lo que le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿No te parece una pregunta ridícula en el mundo natural? Preguntarle a una persona que tiene 38 años enfermo, ¿quieres ser sano? ¿Te gustaría ser sano? O sea, menos mal que no reaccionó mal esa persona, ¿verdad? Y le hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me preguntas eso? Pero la pregunta era muy importante por lo siguiente. ¿Cuántos saben que Jesús no se equivocó al preguntar eso? No fue ningún error de Jesús. La pregunta era porque Jesús quería ver decisión en esa persona. Jesús quería ver si la persona realmente quería ser sano. ¿Por qué? Mira lo que dice después. Aquí está la respuesta a esa pregunta. Yo también le hubiera preguntado lo mismo. Después de que entendí por qué le preguntó. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Y cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué le preguntó Jesús? ¿Quieres ser sano? Porque, ya te dije, lo primero es que Jesús quiere ver decisión en la persona de realmente querer. Ahora, ¿por qué Jesús
creía o pensó que no quería ser sano. Yo te hago esta pregunta a ti, si tú hubieras sido, porque te voy a decir lo que yo hubiera hecho, si yo hubiera sido. Si tú hubieras sido el paralítico, ¿qué hubieras hecho? Se supone que cuando se removía el agua, el primero que llegaba era sano de cualquier enfermedad. Pero dice, no, pues es que, o sea, pretextos, llega conmigo pretextos. Por eso Jesús le preguntó, bueno, ¿quieres o no quieres? No, es que el agua se mueve y para aquí a que yo llego y no hay quien me lleve. No, 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 no. De quejumbrosos está lleno el mundo. No sé qué hubieras hecho tú, pero yo hubiera hecho esto. Porque quiero ser sano, amén. Por eso es la pregunta de Jesús. Si aquí está el estanque y aquí estaba una piedra, un muro, lo que tú quieras, yo me hubiera sentado ahí, me hubiera acostado. No sé si duraba horas o días o semanas o meses, no sé cuánto duraba, pero así hubiera durado un año, yo no me muevo de aquí. ¿Alguien comprende esto? Yo no me muevo de aquí y en cuanto ve el primer movimiento del agua, me tiro al agua. ¿Sí o no? ¿Qué tiene en la cabeza este hombre? No llegó, el agua se removió, alguien sanó y él se fue otra vez. Ahí está el estanque. Pues vamos a esperar a que se mueva otra vez. Ahí va el bruto para acá, mira. Se movió el agua otra vez. No puedo. No, mijo. Cuando alguien quiere, toma una determinación. ¿Alguien puede decir amén? Cuando alguien realmente quiere ser bendecido, vas a tomar decisiones, vas a tomar determinaciones que realmente te puedan llevar a la sanidad. Por eso Jesús le dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Quieres ser sano o no quieres ser sano? No, es que no tengo quien me lleve. Mijo, ponte ahí en la orillita. Razona. Ahora, ¿alguien quiere ser bendecido? Sí, pero es que no siento nada. No, pero es que no sé si puedo venir el domingo. No, hombre, no, mira, para quejumbrosos, ahí está el paralítico. Por eso Jesús le dijo, ¿quieres ser sano, sí o no, cabezón? Pastor, eso no dice la Biblia, pero yo sí. Jesús le dijo, bueno, está bien. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué cree? Andó. Ya se la sabe, ¿verdad? Bueno, ahora, vamos a ver una diferencia. El estanque nunca pudo sanar a esa persona. Pero ¿quién crees que llegó ahí en ese momento? Llegó el río, aleluya. El estanque no pudo sanarlo por mucho tiempo, pero cuando llegó Jesucristo, el río de Dios, aleluya, entonces él fue sanado. Amén. ¿Te fijas la diferencia de un estanque y de un río? El río fluye. El río siempre va a fluir para bendición. Los estanques son creaciones humanas, la mayoría, ¿verdad? Tal vez hay alguno que no, pero la mayoría de los estanques son represos. O sea, un estanque puede ser también la presa que dicen que ya está agarrando agua. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Te acuerdas que fuimos a orar a la plazuela para que lloviera? Y la gente nos miraba, ¿y estos? Ah, pues mira, también está lloviendo para los incrédulos. Es que algunos cabezadura pensaban que iba a empezar a llover en cuando terminaba de orar. No, mi hijo, tiene años que no llueve. Estamos orando para que llueva cuando debe de llover, amén. Y ya está lloviendo. Oiga, no tenemos cualquier diosecito, alguien diga amén. Oramos por la lluvia a nuestro Dios poderoso. Y ya está lloviendo. Se están llenando las presas, gloria a Dios. Pero muchas de las estanques son creaciones humanas. El hombre es el que controla. Están limitadas o están hechas para algún propósito. Las presas son estanques, pero han sido creadas con un propósito de represar el agua, de guardarlas para cuando se ocupe para el riego, para esto, para lo otro. Entonces empiezan a soltar el agua. Están creadas con propósitos especiales.
tienen control, no producen vida, no te llevan a ningún lado, solamente para lo que se crearon. Bien, pero los ríos son creaciones de Dios. Tan así son creaciones de Dios que la Biblia habla en Génesis, los primeros versículos de Génesis, ya habla de ríos. Dice que el huerto del Edén estaba en medio de 4 ríos. Y uno de ellos que lo menciona es el río Éufrates. Desde la creación ya había ríos. Los ríos son hechos por Dios. Los ríos, naturalmente, científicamente, alguien puede decir, no, pues es que es una especie de canales que se van haciendo solos. Cuando llueve, entonces el río o esa agua va buscando su cauce y el agua no hay quien la detenga. Esa es una buena característica del río. Nos conviene fluir en el río de Dios. El estanque fue creado, alguien hizo una represa con un propósito. Y fuera de ese propósito no hay mucho más. Los ríos son creación de Dios. ¿Alguien puede decir amén? El río, una de las particularidades del río es que cuando el río está fluyendo, y hablar de fluir del río de Dios es hablar de un río que fluye, un río que lleva suficiente agua, bastante agua, y cuando el río lleva suficiente agua, no hay quien lo detenga. Si hay una piedra gigantesca a la mitad del río, ¿verdad? El agua no se va a detener. Si hay suficiente agua, el río le va a pasar por encima y va a seguir su cauce. Amén. ¿Alguien comprende esto? Al río no hay quien lo detenga. El río, si ve que algo es muy grande, o les saca la vuelta o les pasa por encima, pero el río sigue su curso. El agua no se detiene en el río. Cuando tú fluyes en el río de Dios, cualquier circunstancia que se atraviese en tu vida, tú le vas a pasar por encima porque estás fluyendo en el río de Dios. No va a haber nada, absolutamente nada que te detenga si tú fluyes en el río de Dios. No va a haber ningún pretexto para decir, no, pues es que pasó esto y ya no pude, es que se me atravesó esto. Lo que se te atraviese, el río de Dios le va a pasar por encima. ¿Alguien está recibiendo palabra? El río es creación de Dios. El río no se detiene. El río va hacia los mares, hacia los océanos. O sea, siempre te va a llevar algo grande el río de Dios. El río lleva vida. El río siempre está en movimiento. El río siempre va a tener corrientes que te llevan de un lugar a otro. El estanque no, el estanque siempre va a estar ahí, va a estar en el mismo lugar, va a estar con la misma agua hasta que se realice la razón por la que fue creado, si es que fue una creación humana. Sin embargo, los ríos siempre van a desembocar en los mares. Y esa agua de los ríos puede ir hacia los grandes océanos. Cuando tú fluyas en el río de Dios, tú vas a desembocar en cosas grandes. ¿Alguien puede decir amén? Cuando tú fluyas en el río de Dios, vas a desembocar en el mar abierto. Vas a poder viajar al océano, a lo grande. Los ríos nunca se detienen. Curiosamente nos tocó estar en uno de los ríos de aquí de Sinaloa. Elvira me debe de apoyar para saber cómo se llama ese río, que desemboca en Guasave, en Las Glorias. Cerca de Guasave, hacia la costa, hay un lugar que se llama Las Glorias, por si nunca te han sacado. Y ahí desemboca un río, no recuerdo su nombre, pero ¿dónde? Tamazula. Ok, el río Tamazula. Pero bien curioso porque en el río también hay peces. No son los mismos del mar. En el mar agarras el pargo, agarras el coconaco, en fin. Pero en el río, ¿cuáles son los peces de río? ¿Quién sabe? La lobina, la lisa, o sea, son peces de río, porque unos son peces de agua dulce y otros son peces de agua salada. Entonces fue bien curioso ver ese río que desemboca ahí cerca de Las Glorias y miraba los peces que salían así del río
y cuando llegaban, sentían el agua salada, ¡bum!, se regresaban. Le metían una reversa, le daban una vuelta en U al mar y se regresaban. O sea, no pudieron desembocar en el agua salada porque ellos son de agua dulce, amén. Pero todas las demás cosas que llevaban, mira, desembocaron en el mar abierto. Recuerda que todo para nosotros es una enseñanza. Cuando tú estés fluyendo en el río de Dios, no le tengas miedo a las cosas grandes, porque van a venir cosas grandes, amén. No quieras meter reversa cuando ya vas a llegar al océano. Cuando vas a llegar a lo grande, no quieras regresarte, aleluya. Dios te llamó a cosas grandes. A través del río vas a llegar a los océanos. Los océanos te pertenecen. Los océanos representan las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para ti. No trates de darte la vuelta en, uy, es que yo no puedo con eso. No estoy preparado para eso. ¿Y quién te dijo que Dios está escogiendo gente capacitada? Dios no escoge a los capacitados. Dios capacita ¿a quién? No, no a los escogidos. Hay escogidos que se rajan. Ay, perdón. Dios se capacita a los que se disponen. Hace mucho que yo escuché eso y dije, ah, caray, hubo algo que no me cuadró aquí. Escuché no sé si fue Marcos Vidal que dijo eso. Dios no capacita, no escoge capacitados. Dios capacita a los escogidos. Pero ¿cómo me ha tocado ver escogidos que Dios los llamó para hacer trabajos especiales y no quieren? Pues a eso no lo capacita Dios. Dios capacita a los que se disponen. Uno de los que Dios lo había llamado a cosas grandes y no quería, ¿quién creen que era? Yo. Comenzaste a pensar en los en personajes, ¿verdad? Es más, la pastora menos. Yo, pastora, jamás. Si voy a ser pastor, ni me pongo novia contigo. Estuvimos resistiéndonos por mucho tiempo al llamado. Pero cuando yo entendí, es que Dios me va a capacitar si yo me dispongo. ¿Pero qué hago? Yo decía, yo soy como Moisés. No sé hablar, soy tartamudo. Ustedes me ven hablando aquí, pero no es mi don hablar, amén. Cuando estoy en una plática en la sala de tu casa, no me ves hablando así, ¿ya se dieron cuenta de eso? Una, porque no me dejan. Otra, porque no soy muy platicador. No soy muy platicador. Aquí no me para la boca, pero porque Dios me está hablando a que te dé palabra, amén. Entonces yo decía, pues yo ni hablo, ¿cómo? Pero el Señor decía, yo voy a hablar a través de ti. Me quise regresar muchas veces del océano. Dios te va a poner en el lugar correcto porque la unción es para. Me ungió para. El mismo Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ya lo leímos, y me ha ungido para, dígamelo, para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Para eso ungió. O sea, Dios no va a ungir a alguien que se va a estar guardadito ahí. Dios ungió a Saúl para ser rey. Dios ungió a David para ser rey. ¿Cuántos quieren recibir un son de Dios esta noche? Dios te va a ungir para. Y una de las ventajas de la unción es que, acuérdense de los animalitos, que eran repelidos, era repelente contra esos mosquitos. La unción es un repelente para los espíritus inmundos que te atacan todos los días. Diga conmigo otra vez, me conviene la unción. Aleluya. Dile que está a tu lado, qué bueno que viniste. Y tú ya sabes qué contestarle. Qué bueno que viniste tú y te hacía más falta. Muy bien. El río, decíamos que nada lo detiene. Y quiero que vayamos a Marcos 10:46. Cuando digo que nada detiene un río, es porque el enemigo siempre te va a tratar de poner obstáculos.
para detenerte. Pero como tú vas en el río de Dios, nada ni nadie te va a detener. A ver, haga esta declaración conmigo. Diga, nada ni nadie me va a detener. Porque tú vas fluyendo en el río de Dios. Si atravesó una piedra, tú le vas a pasar por encima. Que tuvo este problema familiar, le vas a pasar por encima. Este problema económico, le vas a pasar por encima. ¿Alguien dice amén? Mi suegra, le paso por encima en el nombre de Jesús. Aleluya. Dicen que, ya te lo conté una vez, a ver si te acuerdas. Tú sabes que siempre hay alguien que se enoja cuando tú estás alegre, cuando te ve que estás triunfando, cuando te ve que estás haciendo las cosas bien. Entonces, había una concha, esto es una fábula, ¿eh? Las fábulas son donde hablan las cosas. Una concha no de mar, de pan. Conchas, uno de mis favoritos, panes favoritos. Entonces la concha estaba bien alegre. Y decía, soy una concha, soy una concha, soy una concha. Y había alguien de esos que siempre que les molesta tu alegría. ¿Conoces a alguien? No digas nombres. De esos que les molesta verte alegre y dices, esta concha me la va a pagar. Soy una concha, soy una concha. Y agarra una pistola, el enojón. Le pega en el puro centro a la concha y le hace un hoyo. Y se quedó la concha. Pero como fluye en el río de Dios, pero como fluye en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Fíjese lo que pasó. Entonces la concha se acordó que vive en el Espíritu, que fluye en el río de Dios y dijo, soy una dona, soy una dona. Si no le agarraste, qué márgaro, ¿eh? No le quitaron el gozo. Ya no soy concha, pero como le hicieron un agujero en puro medio, pues, dona. ¿Cuántos quieren ser así? Fluir en el río de Dios. Cuando el enemigo esté enojado contigo y diga, ya me enfado que siempre está contento. Y te va a mandar un problema familiar. Y te va a mandar una enfermedad. Y te va a mandar un problema económico. Y te va a mandar a tus dos suegras porque hay una por cada lado. Entonces tú vas a decir como la concha, amén. A ver, tranquilo, cuenta hasta 10 y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Soy un hijo de Dios. Amén. A ver, diga conmigo, soy un hijo de Dios. O sea, tú tienes que decirlo. Eso de que cuenta hasta 10, ¿se acuerdan que así decía? Yo contaba hasta 1, 2, 3, 5, 9, 10, ¡pum! No se trata de contar, se trata de reconocer o saber que estamos fluyendo en el río de Dios, que estamos fluyendo en el fruto del Espíritu. Amén. Diga conmigo, soy un hijo de Dios, fluyo en el río de Dios, vivo el fruto del Espíritu. Y cada vez que el enemigo te quiera hacer enojar por algo, cualquier situación que venga a tu vida, tú vas a estar feliz, vas a estar alegre. Amén. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, una vez le dije ciego a una persona y se enojó mucho, dijo, soy invidente, me dijo, ok, discúlpame. Una persona que tocaba el piano impresionadamente, pero sin vista. Y me acordé de esto. El ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo siguiente. Imagínate el cuadro, ¿verdad? Un ciego, pues, un invidente que no puede ver. Claro, ¿verdad? Y oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir. ¿Qué dijimos que era el que llegó al estanque? O sea, el estanque no pudo sanar a ese paralítico, pero llegó ¿quién? El río. Jesucristo es el río. Es la representación del río de Dios. ¿Por qué? Que no es el Espíritu Santo, pero acuérdate que Juan, cuando presentó a Jesús, dijo, yo los bautizo en agua, pero él que viene detrás de mí, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahí venía el río. Este hombre ciego, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Aleluya. Seguimos leyendo. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. O sea, acuérdense que una cosa es la oración y otra cosa es el clamor. Este hombre empezó a decirle, tal vez como hacer una oración, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Pero como le empezaron a decir, cállate, dijo, no, él es el río. Y si no me subo en el río, no va a pasar nada agradable en mí. No va a pasar nada importante. No quiero que el río se vaya. Le reprendían, pero él clamaba mucho más. Ahora decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con razón lo querían callar, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasó ahí. Entonces Jesús, deteniéndose, el río, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, él te llama. ¿Cuándo fue que Jesús, el río, tomó la determinación de dirigirse a aquella persona que no veía? ¿Cuándo fue? Cuando escuchó su clamor. Cuando escuchó lo que esta persona quería que sucediera en su vida. Fíjate lo que pasa. Al paralítico le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque no veo que te muevas, mijo. ¿Quieres ser sano de verdad? O sea, pon de tu parte, aleluya. Dile que está a tu lado, pon de tu parte. Dios quiere poner su parte, pon tu parte. Este hombre puso su parte. Entre más lo querían callar, más fuerte gritaba. Entonces, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, él te llama. Versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Otra pregunta ridícula en el mundo natural. El mundo natural es ridículo esto. Preguntarle al ciego, ¿qué quieres que te haga? O sea, yo me imagino que a lo mejor el ciego le iba a decir, pues yo quisiera que ganaran las Chivas. ¿Por qué no? ¿Qué quieres que te haga? Que me traiga una hamburguesa. No, quiero recobrar mi vista, aleluya. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, aleluya. ¿Alguien cree que el río está aquí esta noche? El río de Dios está aquí y te está preguntando, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido? Que no te veo mucho como que. Ya estás con un pie para irte. Estoy esperando que hay muchos que agarran esa técnica. Cuando yo me subo, me he dado cuenta, no creas. Ya para cuando subí arriba, ya se fueron 2, 3. Ah, sí, sí. Que no me ve el pastor. Por eso el Señor te pregunta, ¿quieres ser bendecido? Pues aplácate. Si yo te quiero bendecir a las 3 de la mañana. Amén. A Enrique va a ser bendecido. Maestro, que recobre la vista. Siguiente versículo. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Yo creo que de aquí sacaron el nombre de tu fe, ¿eh? Algo me dice. Tu fe te ha salvado. Enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una de las cosas que tiene que suceder de parte de nosotros es querer. Por eso Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Porque te veo muy kikirimi. ¿De veras quieres? Búscalo de corazón. ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo a 1 Corintios 12, cuando dice de los dones espirituales, tienes que anhelarlos fervorosamente. No nomás decir, ¿cómo quisiera que Dios me diera dones espirituales? ¿Cómo quisiera? ¿Cuándo me dará Dios el don de sanidad? Cuando te pongas a orar, cuando te pongas a buscarlo fervorosamente, aleluya. Y no podemos esperar de Dios si no ponemos de nuestra parte. El ciego puso de su parte. Él no le importó que le dijeran, él gritó, clamó más fuerte y el río llegó hasta él. ¿Qué quieres que te haga? El río te está preguntando en esta noche, ¿qué quieres que haga
por ti. Te he dicho algunas veces, si vieras que Jesús entra por esa puerta, así literalmente como lo vio Pedro, como lo vio Juan, ¿qué harías si Jesús entrara por ahí personalmente? ¿No ibas a querer correr a abrazarlo? Y si Jesús viniera y me pidiera el micrófono y empezara a predicar, ¿no te quedarías hasta las 4 de la mañana? Se enterara toda la gente que iba a estar llenísimo aquí. ¿Vos qué crees? Jesús está aquí. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Amén. Jesucristo está aquí. Él es el río de Dios. Y Él te dice, ¿qué quieres que haga por ti esta noche? ¿No te parece maravilloso eso? ¿Qué quieres que haga por ti esta noche? ¿Cuál es la razón de tu tristeza? ¿Cuál es la razón de tu desesperación? ¿Cuál es la razón de esa ansiedad? Es una de las enfermedades más fuertes en este tiempo. La ansiedad. ¿Cuál es la razón de esa ansiedad? ¿Cuál es la razón de ese problema que estás enfrentando? Jesús te está preguntando en esta noche, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando la gente le gritaba o le decía al ciego, ella cállate, deja de buscarlo ya. Pero él decía, no, tú no me vas a sanar. Te voy a gritar, voy a clamar con el que verdaderamente me va a sanar. Amén. ¿Qué quieres que haga por ti? Te dice el Señor esta noche. ¿Has estado en un estanque tanto tiempo? Así como el paralítico. El estanque no te va a dejar nada. Lo único que te va a dejar es estancado, como lo dice el nombre. Si estás en un estanque, vas a estar estancado toda la vida. Métete al río de Dios. Fluye en el río de Dios. ¿Cuántos reciben palabra de Dios esta noche? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesucristo? Y yo quiero, aleluya, gracias Señor. Antes de terminar, hacer esta reflexión, o que tú y yo reflexionemos, en que tenemos al río de Dios a nuestra mano. Al río de Dios solamente hay que entrar. Esto es lo que tienes que hacer. No lo veas de lejos, no veas cómo pasa, no veas cómo otros son bendecidos. Métete al río de Dios. Aleluya. Métete al río de Dios y una de las cosas, tal vez en la próxima enseñanza vamos a ver algunos pasos o algunos métodos para meternos en el río de Dios. Pero una de las cosas más importantes es que hayas nacido de nuevo. Es decir, acuérdate cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu, o sea, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Acaso puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre? Y era el sabio judío, imagínate. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Cuando una persona nace de nuevo, entonces está cumpliendo el primer requisito para fluir en el río de Dios. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Tienes que nacer de espíritu. Ahí donde estás, cierra tus ojos y solamente repite esta oración conmigo. Si nunca la has hecho o si ya la has hecho en otras ocasiones, solamente confírmalo. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que he recibido de ti. Sé que tú eres el río. Yo quiero fluir en ti. Yo quiero fluir en tu río, Señor. Quiero que tu presencia esté conmigo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Te agradezco por tu palabra esta noche. Te doy la entrada a mi corazón. Jesucristo, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador y te doy la entrada a mi vida. Díselo con todo tu corazón. Jesucristo, te doy el gobierno de mi vida. Te doy el control de mi vida. Hoy te reconozco como mi Salvador y te confieso como el Señor de mi vida.
Vamos a decírselo todos juntos y fuerte. Jesús, hoy te confieso como el Señor de mi vida.